Deberíamos de estar corriendo. Ya. O trotando. O caminando o haciendo un trato con los extraterrestres para darles todos los bebés del planeta Tierra, a cambio de tener unos cuerpos esbeltos, que no engordasen nunca por muchos tigretones bañados en nocilla que nos comiéramos. Estás en un plan extremista que yo que sé por dónde me vas a salir. Digo, lo mismo ahora me dices que eres heterosexual. Ni de coña. Ya quisiera mi madre. Llevo días alimentándome de brócoli, de coliflor, de pasto, vamos. Ya está el coño. Si es que ya no sé ni qué soy. Si animal, si humana, si gorda, si flaca, si rubia, morena. Un poco perra si eres. Porque deberíamos estar haciendo ejercicio y aquí está la señorita jugando con los cordoncitos. Lo de gorda o flaca pues ya va a depender a quién le preguntas, ¿no? Por ejemplo, mi abuela lo que diría... ¿No estás ayudando? Que estamos lustrosas. Fíjate tú qué palabra más bonita, ¿eh? Lustrosa. Lustrosa. Ya. Es que ser gorda no es compatible con otros adjetivos. Como talentosa, válida, buenorra. Pero con lustrosa sí que pega. Mira, vamos a hacer un break de esto de la dieta, ¿eh? A ver. ¿En serio, berberechos? Pues si te encantan. Probablemente a ti todo esto te da igual. Bueno, pues estoy aquí, ¿no? Mírame y me estoy esforzando. Quiero decir que es la primera vez que hago dieta en mi vida. A ver, que no hace falta tener experiencia para hacer dieta, ¿vale? Lo que no puedes hacer es estar por ahí paseándote con una lata... ¿Perdona? ¿Con 5 latas de berberechos? Estoy tratando de no perder mi cordura flexibilizando el tema de las restricciones, para no pensar que estamos en una cárcel mental para gordas a la que la sociedad pues está castigando por comer, que hay que joderse, que parece que ahora nadie come en este mundo. Vamos a ver, Ana, que yo no puedo estar tirando de ti todo el rato. Nena, que no puedo. Que bastante me está costando a mí hacer la dieta como para encima tira de ti también. Mira, que si no vas a ser capaz de cumplirla, cada una por su cuenta. Y punto. ¿Así? Enséñame tu mochila. Ni de coña. Hombre, no, que me la dejes. A ver. ¿Qué? ¿Y esto? Lo huelo. ¿Qué pasa? Lo huelo, sí. Lo huelo y me quedo como en trance. Me relaja el olor a chocolate. Es como una droga, tío. Me he manchado, ¿no? Es culpa de la dieta esta, que es una puta presión. Es una presión constante, que además todo el mundo se cree con derecho a controlar. Ya. Coño. Bueno. No te rías. ¿Tú por qué estás haciendo dieta, Irene? Hola. Ya. Sí, tienes un cuerpo como todo el mundo. No hay que ser ¿por qué? Pues el otro día, que estaba en el súper pues, haciendo la compra y me di cuenta que un tío estaba venga a mirar mi carro y de repente me empezó a mirar a mí así como, pero de arriba abajo, descarado. Y de repente coge y me dice que si toda esa comida no es mucha para mí, que no debería comer tanto. Que a veces hay imbéciles que se encargan de jodernos el día. Ya, es que el problema es que no es solo un imbécil y no es un día, que hay muchos imbéciles y muchos días. Y en ese momento, pues yo qué sé, todas las palabras, las miradas, las lástimas de las que intento desprenderme, pues se me sobrevinieron, así todas de golpe. Y claro, pues me rendí ante la mierda realidad esta que es que no nos toleran, tío. Ya. Y tu familia encantada, ¿no? Pues sí. Sí, ya me sé yo el cuento. Mis padres llevan toda la vida queriendo tener una hija flaca. Y claro, milagros a Lourdes. Es como que ser gorda te convierte en el enemigo, ¿no? No has hecho nada, pero te juzgan. Y tú no entiendes, pero entiendes. Porque claro, toda la vida ha sido así. Desde pequeñita te han tratado distinto por ser la gordita. Lo típico, ¿no? Pobrecita, nunca va a encontrar una pareja que la quiera, ni un trabajo donde resalte, ni va a tener un techo donde refugiarse las frías noches de invierno. Será una vagabunda el resto de su vida. Su destino estaba escrito. Sus genes de gorda la sentenciaron.
Y ya sabes lo que dicen. Una vez gorda, siempre gorda. Sí, pero es que ser gorda no es un adjetivo. Es un sentimiento, es un estilo de vida, es un llamado a la libertad de los cuerpos, de las mentes. Oye, ¿tú crees que habrá extraterrestres gordos? Pues espero. Porque ellos son una especie superior. No son tan mismos como nosotros. Seguro que ellos se atiborran a tigretones bañados en nocilla. Y en berberechos. Seguro que hacen concursos de comer perritos calientes ahí hasta reventar. Y ¿Los extraterrestres son americanos? los americanos extraterrestres. Y el atiborrarse a perritos los hace felices. Hombre, que no los juzguen. Sentirse apoyados, eso es lo que les hace felices. Bueno, eso y los perritos calientes que están que te cagas. Se me ha quitado el apetito, nena. Ay, yo te voy a apoyar. Yo te voy a apoyar. Hagas lo que hagas y comas lo que comas. ¿Sabes lo que te digo? Que la dieta también que le den. ¿De puta madre? A tomar por culo. Pues para no querer hacer la dieta, has bajado más que yo, cabrona. Vaya mierda, tío. Si yo lo que quiero es ser una extraterrestre gorda. La más gorda y lustrosa. Perdona que te diga, pero te pones a la cola, porque el título de la extraterrestre más gorda y lustrosa del mundo mundial es mío. Y a mí se me ha vaciado el estómago. A ver, no puede ser. Sí puede ser. A ver. Un poco extraterrestre eres. Bueno, ya, pero eso ya lo sabías, nena. ¡Hostia, tío, el bus, eh! ¡El bus! ¡Corre! ¡Corre! ¡Al final!